Si viajar a la velocidad de la luz fuera posible, la humanidad podría explorar el universo como nunca antes. Romperíamos los límites del tiempo y del espacio, alcanzaríamos mundos desconocidos y transformaríamos nuestra existencia para siempre. Pero, ¿cómo cambiaría esta tecnología nuestro destino y hasta dónde podríamos llegar? El desafío de superar el límite cósmico. La velocidad de la luz siempre ha sido uno de los grandes misterios y barreras del universo. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, nada que tenga masa puede alcanzar o superar esta velocidad, ya que la energía necesaria para lograrlo sería infinita. Sin embargo, si la humanidad descubriera una forma de sortear este límite, abriríamos las puertas a un nuevo capítulo en la exploración espacial. Para lograr esta hazaña, sería necesario desarrollar tecnologías mucho más avanzadas de lo que conocemos hoy. Un motor de curvatura espacial, similar al que la ciencia ficción imagina, podría ser una solución, creando una burbuja alrededor de la nave y distorsionando el espacio-tiempo a su alrededor. Otra alternativa sería el uso de materia exótica o energía negativa para desafiar las leyes de la física convencional. Pero incluso si lográramos construir esta tecnología, los desafíos no terminarían ahí. Viajar a velocidades extremas traería riesgos inmensurables. El impacto con partículas espaciales podría ser devastador, ya que incluso el objeto más pequeño viajando cerca de la velocidad de la luz se convertiría en una bomba en potencia. Además, la exposición a la radiación cósmica sería un gran problema, lo que podría hacer que los viajes interestelares fueran fatales para los humanos sin la protección adecuada. Pero, a pesar de estos desafíos, si superáramos esta barrera, las posibilidades para la humanidad serían infinitas. ¿Qué podríamos hacer con este poder? Si la humanidad dominara la tecnología para viajar a la velocidad de la luz, el sistema solar se convertiría en un patio de recreo accesible. Las distancias que hoy representan desafíos casi imposibles de superar se volverían irrelevantes. Con esta velocidad, la humanidad podría transformar por completo su relación con el espacio, haciendo que la exploración y la colonización fueran tan comunes como viajar entre continentes en la Tierra. Uno de los primeros grandes cambios sería en el tiempo de desplazamiento entre planetas. Hoy en día, un viaje tripulado a Marte tomaría aproximadamente 9 meses. Si viajáramos a la velocidad de la luz, este tiempo se reduciría a unos 4 minutos. Imagina un futuro en el que Marte no sea solo un sueño distante, sino un destino accesible para científicos, colonos e incluso turistas espaciales. Las primeras colonias humanas podrían establecerse rápidamente, transformando el planeta rojo en un nuevo hogar para la humanidad. Además de Marte, los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno serían accesibles para la exploración y la minería. Sus lunas, como Europa y Encélado, que tienen océanos subterráneos, podrían estudiarse de cerca, lo que permitiría el descubrimiento de vida extraterrestre microscópica. También podríamos extraer recursos raros de estos cuerpos celestes. El helio 3, abundante en Júpiter, podría utilizarse como fuente de energía en reactores de fusión, revolucionando la producción de electricidad en la Tierra. Otra posibilidad sería la creación de estaciones avanzadas en lunas y asteroides estratégicos que servirían como bases de reabastecimiento e investigación. Estas estaciones permitirían el desarrollo de una infraestructura espacial funcional, haciendo que los viajes interplanetarios fueran algo rutinario. Con el dominio de la velocidad de la luz, no solo estaríamos explorando el sistema solar, sino que literalmente lo estaríamos transformando para adaptarlo a las necesidades humanas. El mayor cambio, sin embargo, sería la posibilidad real de convertir a la humanidad en una especie interplanetaria. Con viajes tan rápidos, la necesidad de depender exclusivamente de la Tierra para la supervivencia desaparecería. Planetas como Marte e incluso lunas como Titán podrían terraformarse, creando ecosistemas artificiales que sostendrían la vida humana. El espacio dejaría de ser un ambiente hostil y se convertiría en una extensión de nuestra civilización. Si la humanidad lograra vivir fuera de la Tierra de manera estable,
Esto también alteraría por completo la geopolítica y la economía global. La carrera espacial se intensificaría con diferentes naciones y corporaciones compitiendo por territorios y recursos más allá de nuestro planeta. Se necesitarían nuevos tratados para definir fronteras en el espacio y la exploración espacial incluso podría llevar a conflictos por el control de planetas y asteroides valiosos. Pero si el sistema solar se volviera demasiado pequeño para nosotros, ¿cuál sería el siguiente paso? Si pudiéramos desplazarnos a la velocidad de la luz, podríamos pensar aún más allá, expandir nuestra presencia más allá de las fronteras de nuestro propio sistema estelar, la expansión de la humanidad, más allá de las estrellas. Velocidad de la luz. Este viaje tomaría poco más de 4 años, haciendo que la exploración interestelar fuera una realidad tangible. El primer paso sería mapear los exoplanetas cercanos para identificar cuáles podrían ser habitables. Ya sabemos que Próxima Centauri b, un planeta ubicado en la zona habitable de la estrella Próxima Centauri, podría tener condiciones favorables para la vida. Con viajes más rápidos, podríamos enviar sondas e incluso misiones tripuladas para estudiar directamente su atmósfera, océanos y geología. Esto nos permitiría descubrir si hay vida extraterrestre microscópica o incluso señales de civilizaciones avanzadas. Con esta tecnología, la humanidad no solo exploraría, sino que comenzaría a colonizar planetas en otros sistemas estelares. Si encontráramos un mundo similar a la Tierra, podríamos iniciar el proceso de terraformación, creando atmósferas adecuadas y estableciendo colonias permanentes. Diferentes naciones o grupos podrían reclamar estos territorios, creando nuevos imperios interplanetarios. La humanidad podría dispersarse por la galaxia, convirtiéndose en una civilización espacial capaz de prosperar incluso si la Tierra se volviera inhabitable. El descubrimiento de nuevos mundos también nos permitiría probar teorías sobre la evolución de la vida. Si encontráramos otros planetas habitables, podríamos compararlos con la Tierra y comprender mejor qué factores son esenciales para que la vida florezca. Y si algún día encontráramos una civilización alienígena, esto cambiaría por completo la forma en que percibimos nuestro lugar en el universo. Sin embargo, esta expansión también podría traer desafíos inesperados. Si la humanidad se extendiera a múltiples sistemas estelares, las comunicaciones se volverían un problema. Incluso viajando a la velocidad de la luz, un mensaje enviado de una colonia a otra aún tardaría años en llegar. Esto podría crear sociedades aisladas, que evolucionarían de forma independiente de la Tierra, desarrollando nuevas culturas, idiomas e incluso tecnologías propias. Además, el contacto con formas de vida alienígenas podría representar tanto una oportunidad como un riesgo. Si encontráramos una civilización más avanzada, ¿sería un momento de aprendizaje o un choque de intereses? Si estas civilizaciones ya dominaran la tecnología de la velocidad de la luz antes que nosotros, ¿cómo reaccionarían ante nuestra expansión por el cosmos? Independientemente de los desafíos, el impacto de viajar a la velocidad de la luz sería innegable. El universo dejaría de ser un misterio distante y se convertiría en nuestro nuevo territorio. La humanidad dejaría de ser una civilización limitada a un solo planeta o sistema estelar y comenzaría a expandirse por toda la galaxia. Este sería el comienzo de una nueva era, donde los límites del espacio ya no existirían para nosotros. Las posibles consecuencias para el tiempo y el espacio, mundos y expandir la humanidad por el universo. Este logro podría tener implicaciones extremas en la forma en que experimentamos el tiempo y el espacio, planteando cuestiones complejas sobre la naturaleza de la realidad y los desafíos de esta tecnología. La relatividad de Einstein ya ha demostrado que cuanto más rápido se mueve un objeto, más lento pasa el tiempo para él en relación con un observador estacionario. Esto significa que un viajero cercano a la velocidad de la luz podría experimentar solo unos pocos años de viaje, mientras que en la Tierra podrían haber pasado siglos o incluso milenios. Si una tripulación partiera para explorar un sistema estelar a unos pocos años luz de distancia, al regresar a casa,
podría descubrir que su planeta de origen ha cambiado drásticamente. Sus seres queridos que dejaron atrás habrían desaparecido hace mucho tiempo, y nuevas generaciones vivirían en un mundo completamente diferente. Este efecto, conocido como dilatación temporal, haría que los viajes largos fueran un dilema tanto emocional como práctico. Incluso si lográramos colonizar planetas distantes, mantener una conexión significativa entre ellos y la Tierra podría volverse inviable. Además del tiempo, habría riesgos físicos y desconocidos para quienes viajaran a esta velocidad. El espacio está lleno de partículas y polvo cósmico que incluso en pequeñas cantidades podrían representar un peligro mortal para naves que se desplazaran a estas velocidades extremas. Una colisión con un pequeño meteoro podría liberar una cantidad de energía devastadora, convirtiendo la nave espacial en una bola de fuego en el espacio profundo. Otro peligro sería la radiación cósmica extrema. Sin la protección de la atmósfera terrestre, los tripulantes estarían constantemente expuestos a dosis letales de radiación. Se necesitarían escudos electromagnéticos o materiales especiales para proteger a los viajeros de los efectos nocivos de este entorno hostil. Más allá de los riesgos físicos, la exploración a velocidades tan altas podría llevar al descubrimiento de fenómenos aún no comprendidos. Teorías avanzadas sugieren que alcanzar o superar la velocidad de la luz podría abrir portales espaciales, conocidos como agujeros de gusano, permitiendo viajes instantáneos entre diferentes partes del universo. Si esto fuera cierto, podríamos explorar regiones del espacio que, de otro modo, serían inaccesibles. Pero, ¿y si estos portales llevaran a realidades completamente desconocidas o incluso a dimensiones alternativas? Este tipo de descubrimiento podría cambiar por completo nuestra visión del universo e incluso de la propia existencia. Con tantos desafíos y posibilidades, viajar a la velocidad de la luz sería más que un avance tecnológico. Sería un salto hacia lo desconocido, donde cada viaje podría revelar secretos que podrían redefinir la comprensión humana sobre la propia realidad. Día lográramos superarlo, abriría un nuevo capítulo para la humanidad. El universo dejaría de ser un misterio distante y se convertiría en nuestro nuevo hogar. Y hablando de realidades alternativas, ¿alguna vez te has imaginado cómo sería el mundo si el Imperio Romano nunca hubiera caído? Descúbrelo en el video que está apareciendo ahora en la pantalla.